7 Televisión le invita hoy a visitar 2 lugares cargados y llenos de misterio. Por un lugar, vamos a irnos de viaje a Jaén, al corazón de la sierra, a una pequeña localidad que se llama Belmez de la Moraleda y que tiene un atractivo turístico, pero también un atractivo misterioso. ¿Cuál es? Sus caras, las caras de Belmez, las caras que aparecieron en una cocina y que a partir de ese momento iban a marcar todo lo que es el misterio en este país y también a nivel mundial. Pero como primer tema, permítanme que hoy nos quedemos también en nuestra ciudad, en Sevilla, y nos vayamos a un punto en el barrio de la Macarena, que nos vayamos a la calle Fray Isidoro de Sevilla y nos quedemos en el denominado Hogar Virgen de los Reyes, donde ocurren hechos de los que seguramente haya escuchado hablar, o puede que no, pero desde luego es de esos lugares donde no le gustaría quedarse solo. Para ello, para hablar de ambos temas, tenemos hoy con nosotros a un buen amigo, que ya es una cara familiar, y que se trata de José David Flores. José David, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Hogar Virgen de los Reyes, que hoy te traigo, fíjate, si bien en Belmez nos vas a hablar de la experiencia de las caras de Belmez personal que has tenido allí, invitado en una serie de ponencias, como investigador también de las caras, junto a Pedro Amorós en la CEIP, del primer tema del que hablamos es porque tú eres testigo directo. Es decir, así es. Testigo directo de las apariciones que tienen como escenario ese Hogar Virgen de los Reyes. Así es. En el año 2006, cuando comienzan las obras de remodelación del Hogar Virgen de los Reyes, pues es la primera experiencia que no solamente tengo yo, en este caso, sino también los diferentes alumnos que yo en ese momento tenía como monitor que soy de Distrito Macarena, de bailes de salón, y que ellos mismos decían de unos niños que se paseaban por la parte alta del antiguo coro de la capilla del Hogar Virgen de los Reyes, y que decían, oye, David, que se van a caer y vamos a tener un problema. Y por más que mirábamos, allá arriba no había absolutamente nadie. ¿Cuál es la sorpresa? Que durante una de las clases, precisamente en este coro, una monja está observando las clases mientras se estaban impartiendo, y es de estos momentos en los que reaccionas y quién está ahí arriba mirando y ya no hay absolutamente nadie. Tenemos de hecho, creo que un vídeo preparado de todo ello, donde bueno, eres tú mismo el que vas contando esa historia ahí, precisamente en ese Hogar Virgen de los Reyes, con esos niños que estaban de ese hospicio, de ese orfanato, y que tenían allí sus clases, tenían esos pasillos, pues prácticamente su hogar, su ámbito de vida, y donde tú mismo, bueno, pues tú mismo te encuentras con eso que llamamos misterio, con lo imposible, con un fantasma, porque en esa capilla, donde tú dabas esas clases, donde impartías esas clases de baile a esos niños, ¿qué es lo que te viene a ocurrir? Pues ocurre, como te comento, esta aparición de la monja en lo que es el antiguo coro, y posteriormente, precisamente ahí en esas imágenes que estamos viendo, justo a la derecha e izquierda de la imagen de Jordi, nuestro compañero, que estaba ahí pues narrando un poco lo sucedido también, es donde se ve, o donde aparece al poco tiempo, pues un niño pequeño. Yo siempre he dicho que podría rondar los 6 años. En esta recreación, de hecho, así es esa primera aparición. Es cuando tú te encuentras precisamente con eso, con ese niño. Es decir, estás dando clases, estás ahí con tus alumnos, y ahí es donde te encuentras, bueno, pues con esa aparición, con ese crío, con eso que te lleva a plantearte todo, me imagino. Claro, porque imagínate la sorpresa que tú vayas a recoger un equipo de música para dar la clase en otro sitio. Ese día no se podía dar en estas estancias de la antigua capilla, y cuando vas a coger el equipo, al levantarte te encuentras a una instancia como la que no podemos estar nosotros ahora mismo, con un niño pequeño, con ese torso semidesnudo, y siempre he dicho, no tenía ojos, sino cuencas negras, precisamente,
que es lo que bueno, más te impacta y más te da a correr, que es lo que hice en aquel instante, claro. ¿Y qué piensas cuando te encuentras con aquello? Porque un niño espectral, a la monja, cuando alzas la vista, la ves un poco, bueno, pues con esa actitud, digamos, severa, seria. Me imagino que evidentemente allí no sube nadie, con lo cual, y allí monjas no hay. No, allí ya no hay monjas, evidentemente. Eso que has dicho es un dato importante, José, de que allí ya no sube nadie. Al menos no subía en aquella época, y no subía en aquella época porque el 061, antes de trasladarse a las estancias nuevas que tienen en Sevilla Este, el 112, se encontraba allí, se encontraba en el Hogar Virgen de los Reyes. Y los SAIS, los sistemas de alimentación ininterrumpidos del 061, se encontraba precisamente en la parte alta de la capilla del Hogar Virgen de los Reyes. ¿Dónde está el coro? Donde está el coro, con lo cual aquello era un acceso restringido al máximo. Evidentemente, ni podía haber niños allí jugando y mucho menos una monja paseándose por aquellos lugares. ¿Tú cómo ves a la monja y al niño? Pues como te estoy viendo a ti, José, exactamente igual. O sea, yo al principio ya digo que no reacciono cuando estoy dando la clase porque cuando la veo una señora que está ahí arriba. Lo que reacciono es cuando mi cerebro se activa, digamos de esa forma, y observo que esa mujer lo que tenía era una cofia de estilo antiguo, esta que tenía alas, ¿no? Tal como han salido en las imágenes que teníamos ahí. Con lo cual te impacta un poco el ver que eso está ahí y que no debería estar. De hecho, fuimos, gracias a tu intervención, como en este caso profesor que eras de baile allí, fuimos los primeros en investigar allá adentro, en entrar, en poder desarrollar una investigación nocturna, donde se grabaron psicofonías bastante interesantes, donde también se grabó una extraña sombra, incluso pasos en la parte del coro, y donde el Hogar Virgen de los Reyes, a día de hoy, sigue siendo un lugar cargado de misterio donde siguen ocurriendo cosas. Así es, porque de hecho algunos de los conserjes que actualmente trabajan en el Hogar Virgen de los Reyes hablan de, tras la remodelación, las luces, por ejemplo, son por sensores de detección, con lo cual a la persona que va andando, esas luces se van encendiendo. Estando ya aquel lugar vacío, se ve cómo en la primera planta esas luces se van encendiendo poco a poco. ¿De forma secuencial? Secuencial. Como las escaleras principales se ve cómo se encienden también. Como si alguien estuviera haciendo un recorrido. Exacto, pero nadie baja de ahí. Incluso el ascensor sube y baja sin que nadie lo llame. Y no tiene memoria, con lo cual tampoco es porque haya hecho alguien la gracia, ¿verdad?, de darle al botoncito. Lo curioso es cuando estos conserjes hablan de la voz de una niña cantando, asomarse al pasillo, no ver absolutamente nadie, pero sin embargo sí ver unos pies en el suelo, las huellas de unos pies de una niña pequeña o de un niño pequeño que ha ido caminando por esos pasillos. Sin embargo, ahí no había tampoco nadie. ¿Tenemos que mirar al pasado para saber de lo que está ocurriendo en este Hogar Virgen de los Reyes? Claro, si vamos al pasado, pues nos encontramos que el Hogar Virgen de los Reyes era un hospicio que estuvo funcionando hasta los años prácticamente 80 y que bueno, pues tiene mucha relación con un lugar también emblemático en Sevilla en el sentido del misterio, como es el Hospicio de San Luis, la calle San Luis. Este lugar era regentado por las Hijas de la Caridad, la congregación de monjas de las Hijas de la Caridad, y evidentemente pues, bueno, era un sistema bastante estricto, ya que los niños, por ejemplo, no podían estar con las niñas. Incluso los periodos de vacaciones, los niños iban en un periodo diferente a las niñas. Periodo de vacaciones que hay que decir que iban a dos lugares también que tienen mucho que ver con el misterio en Andalucía. Uno es Tiro Pichón, en Huelva, en Jabugo, y el otro es un famoso lugar, un famoso también hospicio que se encuentra en Cádiz y que también a día de hoy también se encuentra cerrado y en donde también se habla de esos fenómenos paranormales. Quédate con un nombre, Huerta de los Peligros, que era como se llamaba la zona donde está el Hogar Virgen de los Reyes. Anexo además al Hospital de las Cinco Llagas, lugar donde además se produjeron muchísimas cremaciones
durante la época de la peste en Sevilla. Nos vamos a ir, nos vamos de viaje a otro sitio, a otro lugar. Hemos dado esa pincelada importante que queremos dar aquí siempre en 7 Televisión Andalucía sobre los misterios de nuestra tierra, pero ahora nos vamos a Belmes de la Moraleda y nos vamos a visitar el fenómeno de las caras de Belmes. ¿Cuándo aparecen por primera vez esas caras? Pues como tú dices, José, nos vamos a trasladar 350 kilómetros aproximadamente hacia Jaén y nos encontramos con un pueblecito pequeño metido en medio de Sierra Mágina, donde un 23 de agosto del año 1971, es decir, hace 50 años, María Gómez Cámara, en su casa en la calle Real número 5, antigua calle Real número 5, hoy calle de María Gómez Cámara, pues observa cómo la cocina, en el suelo de la cocina de su casa, pues comienza a aparecer una cara. Ella, en este caso, le empezó a denominar con un nombre que no tiene nada que ver con el que hay ahora, porque ahora todo el mundo a esa cara la conoce como la pava, sin embargo ella la conocía como la guapa. Y bueno, pues esa cara que aparece ahí, ella cuando se lo comenta a su marido y en este caso también a su hijo Miguel, que desgraciadamente pues, nos dejó también a principios de este año, Miguel, ni corto ni perezoso, con un pico, pica el suelo, destroza la cara, vuelve a enlozar bien el suelo con ese cemento, ¿verdad? Y cuál es su sorpresa, que al poco tiempo esa cara vuelve a aparecer. Esa cara de la pava, como la conocemos ya digo hoy en día, pues vuelve a aparecer y es extraída de ahí y llevada a la pared donde actualmente está metida en una hornacina. Una hornacina, correcto. Que es como, yo me recuerdo cuando hablaba con María Gómez Cámara, ahí la vemos, a la derecha. En el año 2001-2002, que es cuando yo conozco a María, recuerdo que ella me decía aquello de, estaba friendo pimiento, hacía mucha calor, y salpicaron gotas de aceite y cayeron al suelo. Y fue cuando me di cuenta que allí estaba esa cara mirándome. Y lo decía la señora con una naturalidad. Sí. Que tú notas la pureza del relato, es decir, sabes cuando te mientes y sabes cuando no, ¿no? Claro. Y María, que ya era mayor, evidentemente no mentía. Luego he tenido la oportunidad de ir hasta, bueno, casi un poco antes de su muerte, en el año 2004. Y siempre fue una señora súper amable, jamás nos cobró nada por estar allí investigando, que es una cosa que a mí me gusta remarcar por la polémica que en tantas ocasiones crea el decir, no, es que se lucran con las caras. Miren ustedes, allí había personas que le dejaban la voluntad y poco más, y había quien no le dejaba nada, y simplemente bueno, pues se sentaba en la mesa camilla con María, hablaba con ella, y María te abría las puertas de su casa al fin y al cabo. A mí me indignó mucho, José, hace poco un vídeo que estuve viendo en internet, un señor que ni siquiera es de aquí, en el cual decía que la casa pues hoy en día se encuentra cerrada, fíjate la idea que tiene este hombre, porque la familia la vendió al ayuntamiento y la vendió porque allí se sacaba un dineral increíble gracias a las entradas que se habían puesto para ver las caras. Esto es indignante, esto es indignante. Yo no tengo nada que ver ni con la familia ni nada por el estilo. Es cierto que tengo muy buena amistad con algunos miembros de la familia, como puede ser María Jesús, la esposa de Miguel, o como puede ser Diego Pereira Gómez, hijo de María Gómez Cámara. Pero eso no quita para que la verdad sea la que tiene que ser. Las casas de las caras a día de hoy está abierta para todo aquel que quiera visitarla y no cuesta absolutamente nada de dinero poder visitarla. Si quieres dar algo de voluntad para el mantenimiento, para los gastos que puedan tener de luz, pues evidentemente se da, pero no te piden absolutamente nada. ¿Se ha hecho alguna investigación, una vez que surgen esas caras, que no es la única cara, evidentemente, la de la pava, o la del fraile, o de la dama de la copa, que son algunas muy conocidas dentro de lo que es el mundo del misterio, porque todas tienen un nombre, la triada, todas ellas forman ese catálogo tan especial que están viendo en el suelo, en ese suelo de las casas, de las caras de Belmes. Pero ¿se ha hecho algún estudio, David? ¿Se ha hecho algún estudio para demostrar si es un fraude o no? Porque... Se han hecho no uno, muchos, José. Se han hecho muchos. Empezando por la Universidad de Jaén, en la cual hizo un análisis del suelo
porque bueno, se decía que aquello había sido con nitrato de plata, que se había realizado con aceites, incluso hubo un señor, un periodista, que tuvo la valentía de decir que lo había hecho Pedro Amorós, y literalmente con mocos. Los análisis evidentemente han dado pues claridad en ese sentido, donde no existe ningún componente que no sea los típicos del cemento en sí y de la arena que acompaña al cemento con el que está realizado el suelo. Se han hecho investigaciones por parte de la SEIP, el famoso proyecto Génesis que se realizó, donde se hicieron diferentes catas, donde además también se hizo con el mismo contenido, con las mismas impurezas incluso que pudiera tener el suelo, se hicieron diferentes placas donde se ha podido comprobar, dejándolas allí, que las caras aparecen también en esas placas. Es decir, ha habido infinidad de investigaciones y, por supuesto, el grupo EPTA, de la mano del padre Pilón, que también realizó sus investigaciones. ¿La allí. familia qué opina? La familia, a día de hoy, lamentablemente hay división entre ellos, no porque aquello sea ni verdad ni mentira, sino porque los intereses propios de las personas que, movidos por la ambición, pues quieren que aquello sea un negocio, cosa que no va a ser nunca. La familia evidentemente piensa que aquello es real. La familia más que siempre ha estado más apegada a las caras, como puede ser, ya digo, María Jesús, esposa de Miguel Pereira Gómez, de su hermano Diego Pereira Gómez, evidentemente saben perfectamente dónde están las caras, saben perfectamente cuáles fueron las historias de las caras y dónde podemos observarlas a día de hoy, pero la otra parte de la familia lamentablemente no sabe en muchas ocasiones ni siquiera cómo se llama la famosa pava o cómo se llama el famoso pelao. Estamos viendo precisamente imagen donde está el amigo cocina, Diego, el amigo cortesía Miguel. En este caso del canal de José Ángel de la Peca, que es el autor, y evidentemente el agradecimiento también a él. Y eso es lo que se van a encontrar en Belmes, es decir, una cocina con un suelo, con la típica lechá, como se suele decir, de cemento de la época, que seguramente muchos de nuestros espectadores han conocido de la Casa del Pueblo y demás. Yo por lo menos la he conocido, ese tipo de suelo, aquí en la Sierra Norte, en Constantina. Y a mí me llama mucho la atención, David, primero, evidentemente, los estudios de la SEIP, la credibilidad, profesionalidad y evidentemente el rigor que tiene Pedro Amorós, queda siempre salvaguardado, porque sabemos que es uno de los investigadores más importantes de España. Y luego las personas que habéis estado allí dentro de la SEIP, pues que evidentemente también tenéis una trayectoria bastante alta, bastante amplia, tratando de desentrañar, y aquí sí me vas a perdonar, un misterio que no creo que desentrañéis nunca. Nunca, porque como decía Pedro Amorós, el misterio de las caras es ese papel, ese lápiz y esa mano que mueve ese lápiz, ¿no? El papel es el suelo, esa tinta o ese lápiz, evidentemente, pues puede ser, ¿por qué no?, esa humedad que existe en el suelo, en el subsuelo de Belmes. Hay que decir que van por allí varios ríos que cruzan el pueblo en sí. Pero ¿quién maneja para que todo eso se lleve adelante? ¿Quién maneja ese lápiz? ¿Quién mueve? ¿Quién es la mano? En principio se pensaba que esa mano era María Gómez Cámara, evidentemente, y de hecho seguro era parte fundamental del fenómeno de las caras de Belmes. Después se llegó a pensar incluso que su hijo, Miguel, pues pudiera ser parte importante también de ese fenómeno, pero es que el fenómeno a día de hoy sigue y ya no está, desgraciadamente, ni María ni Miguel, con lo cual, ¿quién es esa mano? Esa mano probablemente sea la psique, poder mental, esa energía que todas las personas que han pasado por ahí, que pasan diariamente por ahí, pues pueden infundir a esa casa para que ese fenómeno siga estando. ¿Hay más caras en Belmes de la Moraleda? Sí, no de gente hecho, con cara,
No, gente con cara hay en Que todos la hay. sitios. Eso lo hay en Sino, todos sitios. ¿hay más caras en Belmes de la Moraleda? Mira, José, hace cuestión de 2 semanas, 3, hemos estado precisamente en la Casa de las Caras, como tú bien dices, realizando una investigación, un grupo multidisciplinar de la SEIP, donde bueno, hemos intentado reactivar el fenómeno de las caras. Y lo primero que hemos hecho ha sido una catalogación de las caras existentes, tanto las antiguas ¿Cuántas hay? como las nuevas. Aproximadamente que hayamos podido observar, que no quito que haya habido más y que se nos haya podido pasar, evidentemente, hemos visto unas 21 caras diferentes. No solamente caras, sino es curioso porque en algunos sitios hay inscripciones, nombres, números. Yo he tenido la oportunidad de verlas. Sí, pero nuevas. Es curioso, en el sitio justo donde está el sillón donde siempre se sentaba María Gómez Cámara, justo cuando entrabas en esa habitación a mano derecha, donde se encuentra todavía ese sillón donde se sentaba María Gómez Cámara, justo a los pies del sillón hay una inscripción que pone Tomás. ¿Quién era Tomás? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero justo debajo de Tomás es curioso porque está apareciendo otra inscripción que pone 22. Y algo más a la izquierda, 1922, no lo sabemos. 22 seguro, es lo que se ve actualmente y de forma bastante clara. Fíjate que puede que incluso que las caras de Belmes estén dando su propio mensaje. Sí. Tal vez, cuando han pasado ya más de 50 años, 50 años y algo, estén dejando ese mensaje y bueno, este año que ha sido esa celebración de ese 50 aniversario de las caras de Belmes, en el que tú has estado, has impartido una conferencia, has investigado con los amigos de la SAIP de Pedro Amorós, y que de alguna forma sirve para llamar la atención sobre el fenómeno de los fenómenos, es decir, el fenómeno más importante que hay en España. Un fenómeno, José, que hay que decir que ha sido investigado incluso por la NASA. O sea, la NASA tuvo en su poder durante un año analizándole y haciendo todo tipo de pruebas a la imagen del Pelao. Esa famosa imagen que se encuentra justo donde está la chimenea. La chimenea, que la hemos visto con una vela. Efectivamente, pues esa imagen con la que está justo al lado de esa vela, eso lo tuvo la NASA en su poder durante un año, haciéndole análisis, bueno, de todo. Y no han encontrado señal alguna de que aquello sea fraudulento. Tú, David, si te tuvieran que decir para ti qué son las caras, ya nos has dicho que, bueno, que puede ser esa energía que está ahí. ¿Tú crees que hay algo más detrás de las caras? Es decir, yo no te hablo de fraude, yo estoy convencido que las caras de Belmes es un fenómeno real, pero ¿puede haber algo más? ¿Algo psíquico, algo energético, claro, algo psíquico, emocional? Lo psíquico lo estamos diciendo, no todas esas personas que han podido pasar, que pasan diariamente por allí, dejan su plasmación allí, su parte de su energía en este lugar. Por supuesto, tuvo mucho que ver María Gómez Cámara, tiene mucho que ver su familia, pero, y discúlpame José, hay un dato muy importante. Justo en ese salón que estamos viendo ahí en imágenes, justo a la derecha, vemos que hay una mancha a la derecha más clara. Eso es un agujero que se hizo de 1,80 m de profundidad por 1 metro de ancho, 2,80 m, perdón, 2,80 m por 1 metro de ancho, que se excavó, donde se encontraron restos humanos. Sí. Ahí aparecieron restos Además humanos. está aledaña a una iglesia. Exacto. Bueno, al cementerio también que tenía. Pero es curioso, porque esos restos humanos que se encontraron ahí datan de la época musulmana, datan de la época visigoda, datan de la Edad Media y datan del siglo XVIII. Siempre ha sido, digamos, un lugar marcado por zona de enterramientos. Efectivamente. Rápidamente, David, a una pregunta. ¿Tiene relación con el santuario de la cabeza? No creo. No creo. Sinceramente no lo creo. Casa de Felipa, en este caso familia de María Gómez Cámara. Opinión sobre aquellas caras que salían en ese lugar. A ver, yo digo lo mismo que dice Pedro Amorós. Yo pongo la mano por las caras primeras que salieron. Hay que tener en cuenta que aquello era la casa natal de María Gómez Cámara. Donde nace, efectivamente. Y donde en la primera planta se producen varias muertes de personas, muertes violentas de personas. Que también puede tener su propio fenómeno aledaño. Claro, de hecho, en esa casa se producen diferentes fenómenos paranormales, como son movimientos de objetos,
como son voces, como son, bueno, infinidad de cosas que a compañeros como Pedro J. Fernández, como Luis Mariano Fernández, como el mismo Pedro Amorós, Miguel Blanco, David Sentinella, Miguel Blanco, tuvieron la oportunidad de vivir allí. Diego Fuentes también llega a hacer investigaciones allí. De alguna forma, David, cuando hablamos de todo lo que es Belmes, ¿tú crees que el fenómeno va a tener una continuidad en el tiempo o se puede llegar algún día a desaparecer? Si no se cuida el fenómeno, muy probablemente llegue el momento en el que pueda llegar a desaparecer. Y digo que no se cuida el fenómeno porque hay una cosa fundamental, como he dicho, que es la humedad. Y a la casa de María Gómez Cámara, la casa del Real número 5, la calle Real número 5, se le ha echado una loza de hormigón en el suelo para, de esta forma, bueno, pues que la casa no se venga abajo, una casa ya muy antigua, hay que tener presente. Eso ha aislado muchísimo la humedad y eso ha quitado también fuerza al fenómeno. Pues es el fenómeno de las caras de Belmes, del que hemos hablado hoy. Hemos hablado para dar testimonio, fe de lo que ocurre en el Hogar Virgen de los Reyes con su testigo, con su protagonista, con José David Flores, que a la sazón pues es nuestro investigador y el que también ha estado en Belmes de la Moraleda, tema del que hemos hablado hoy. Tienen una nueva cita en 7 Televisión Andalucía, aquí en este programa de fenómenos paranormales de misterio. Yo les invito a que no nos dejen y a que nos sigan y a que sigan acompañándonos en nuestra programación. Hasta un próximo programa. Buenas noches.